We passed upon the sand, spoke it was when, although I wasn't there. Said Bien, chicos, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos, bienvenido. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Vamos a iniciar, chicos, esta segunda sesión. Por ahí una disculpa, se alcanzó a reproducir por ahí parte de la música que estaba escuchando. Les ofrezco una disculpa, chicos. Vamos a iniciar esta segunda sesión, pues de este curso que es estadística básica. Y bueno, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar porque ya ven que luego el tiempo pues es poquito y tenemos pues bastante contenido, bastantes temas que ver. ¿Sale? Bien, chicos, pues esta sesión vamos a ver por ahí unas medidas continuando con este curso de probabilidad y estadística básica. Y pues bueno, vamos a ver las medidas de tendencia central o medidas que nos van a dar parámetros o nos van a permitir conocer parte de pues estos tendencias que van a tener los datos o el conjunto de datos o los arreglos de datos de una distribución normal para dar pues los resultados o las medidas propiamente que van a tender a estar en el centro. Y en este aspecto, chicos, vamos a tener principalmente 4 medidas de tendencia central principales: la media, la mediana, la moda y el rango, que son las que vamos a ver en esta sesión. La próxima sesión ya estaremos viendo por ahí las medidas de dispersión, que van a ser otras, y por la última sesión estaremos viendo los tipos de distribuciones que vamos a alcanzar a abarcar. Esperemos que nos dé tiempo a ver por lo menos 2 o 3 distribuciones. Ok, bien, vamos a iniciar, chicos, el día de hoy. Les voy a compartir la presentación. Me avisan ahorita si se alcanza a ver, chicos. Y pues de nuevo, bienvenidos a todos. Por acá esperamos verlos. Y pues que sea de mayor beneficio para ustedes esta clase del día de hoy. Ya saben, si hay alguna duda, si hay alguna pues pregunta, con todo gusto me dicen y pues tratamos de solucionarla. ¿Sale? Les voy a compartir la presentación, chicos, y ahorita vamos iniciando. Ah, perdón, también les voy a cerrar un momentito la cámara para que corra mejor el internet. Así que pues vamos a iniciar, jóvenes. Me avisan. Ya se puede ver, profesor. ¿Ya la tenemos? Ya. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Bien, pues como les decía, jóvenes, esta clase del día de hoy vamos a ver y a conocer las medidas de tendencia central. Vamos a ver qué son, cómo se calculan y sobre todo para qué nos sirven. Porque pues tal vez ustedes ya en la prepa, me parece que también en la secundaria, pues a veces nos dan por ahí eh, o las conocemos por parámetros que a lo mejor hemos calculado. Vuelvo a repetir, en prepa es donde se ve, pues a grandes rasgos, este tipo de medidas en estadística propiamente también. Pero bueno, aquí vamos a detallarlas o tratar de detallarlas un poquito más. Las medidas de tendencia central, chicos, van a ser
como su nombre lo dice, estos parámetros que van a tender a estar siempre en el centro de toda la distribución y cualquier medida que vayamos teniendo en unos datos que se les ha dado tratamiento. ¿De dónde salen estos datos, chicos? Bueno, van a salir de cualquier conteo, de cualquier recolección de datos propiamente con distintos o distintas finalidades, ¿sale? Puede ser un conjunto de datos de edades, de peso, un conjunto, un arreglo de una consulta, de una medición, de un censo, de infinidad de lugares pueden provenir estos datos de los cuales pues eh, vamos a conversar ahorita en este momento. Y bueno, pues en primer lugar, vamos a decir o vamos a entender, chicos, que las medidas de tendencia central son valores que se ubican en el centro de un conjunto. Este conjunto puede ser de datos ordenados según su magnitud. Chicos, generalmente se utilizan cuatro principales. Estos cuatro principales también se conocen o son conocidos como estadígrafos. ¿Por qué? Porque nos permiten tener o conocer ciertas, ¿cómo les digo? Ciertas magnitudes que nos van a servir para calcular datos. Estos cuatro principales van a ser la media aritmética, la mediana, la moda y el rango. ¿Sale? Estos cuatro nos permiten saber hacia dónde se mueve un poquito, pues, los valores de la colección de datos que tenemos, chicos. ¿Sale? Estos cuatro que ven ustedes en pantalla son los principales. Hay otros más. Podemos calcular la media geométrica, podemos calcular otros tipos de medidas, ¿no? Los cuartiles y todos estas otras medidas, pero principalmente, jóvenes, estos cuatro nos van o son el objeto de nuestro interés. Y pues vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, porque hay dos maneras de calcularlos. Si el arreglo es de datos agrupados o no agrupados, esto va a modificarse pues un poquito, chicos. ¿Vale? Primero que nada, vamos a ver los datos no agrupados. ¿Por qué? Porque son los más fáciles. ¿Sale? Porque las fórmulas son más sencillas que la de datos agrupados o tablas. ¿Sale? Entonces, para datos no agrupados va a haber una manera simple de calcularlos, pero para datos agrupados ya se hace un poquito compleja. ¿Sale? ¿Qué son los datos no agrupados, chicos? Bueno, van a ser aquella colección de datos que pertenece a una muestra menor a 20 elementos, ¿sale? Por lo que para ser analizados no requieren ser un grupo o estar agrupados. Estos datos como tal se recabaron en bruto. ¿Qué quiere decir esto de en bruto, chicos? Pues es decir, que no se presentan clasificados, que no hay un mayor detalle con ellos. Están tal cual se recolectaron, se recabaron, ¿sale? Y no va a ser necesario que se clasifiquen ni que se genere una tabla de frecuencias, ¿ok? Estas tablas de frecuencias, chicos, bueno, pues van a presentarnos o nos van a poder, a permitir más bien analizar datos de acuerdo a un orden o a un tratamiento que se les ha dado, ¿sí? Aunque contemos con menos de 20 elementos, siempre debe verificarse que los datos no sean significativos, es decir, que no sea repetitiva, ¿sale? Bueno, y por ejemplo, aquí podemos mencionar el tipo de moneda que se recibe en mayor cantidad en un banco para determinar cuál tiene mayor circulación.
si es de 5 centavos, si es de 50 centavos, si es de 1 peso, de 2 pesos, de 5, de 10, de 20 y hasta de 50, que me parece, si no estoy mal, creo que ya hasta las retiraron del mercado esas monedas y solamente nos quedan las de 20, que a lo mejor muchos chicos tomamos hasta de colección. ¿Sale? De 50 me parece que ya no hay, si no estoy errado, y nos quedan solo las de 20. Billetes de 10 pesos que también pues ya están fuera de circulación. Nos quedan de 100, de 200, de 500 y de 1000. ¿Sale? Estas monedas, por ejemplo, para un total de 2.355.557.25, son datos no agrupados porque no se han clasificado, es decir, están en bruto. ¿Sale? Tal vez, chicos, ahorita les suene confuso o un poquito sin sentido el ejemplo, pero ahorita que vean el cálculo con un ejemplo numérico, pues van a entender de qué estamos hablando. ¿Sale? Esto es a grosso modo. Y por otro lado, jóvenes, tenemos los datos agrupados. Estos datos agrupados se refieren a pues datos que han tenido un tratamiento, ¿sale? Su objetivo como tal es resumir la información. Comúnmente van a pertenecer a una muestra que es mayor a 20 elementos, por lo cual requieren ser agrupados. Esto implica que se ordenan, se clasifican y se expresan en una tabla de frecuencias. ¿Sale? Se agrupan, esto quiere decir que pueden clasificarse de forma coherente y lógica mediante una tabla para poder ser representados. ¿Sale? La agrupación de estos propios datos puede ser simple o mediante intervalos de clase. ¿Y cómo es eso de que puede ser simple o en intervalos? Bueno, veamos un ejemplo muy sencillo. Estos empleados de una pizzería, pónganle el nombre que quieran, se clasifican sus edades para determinar el rango medio de edad que tienen, ¿sí? Que tienen obviamente el mayor número de empleados. Una agrupación simple sería poner, como se observa aquí del lado izquierdo, donde dice edades, donde está el cursor, ¿se puede ver el puntero del mouse, chicos? Sí, profe. Ah, bueno, ok. Perdón. Una agrupación simple va a ser una tabla con dos columnas. En una columna vamos a poner las edades y en el otro el número de empleados. Es decir, 20 años y yo tengo 9 empleados que tienen 20 años. 25 años y yo tengo 12 empleados que tienen 25 años. 30 años y yo tengo 5 empleados que tienen esa edad. En cambio, si yo quiero hacer una agrupación mediante intervalos o escalas, ¿sale? Que ya no es una agrupación simple, pues yo lo que puedo hacer es agruparlos en un intervalo o en un rango de edades. ¿Y qué es esto? Bueno, yo puedo decir que entre 18 y 21 años tengo 9 empleados que están dentro de ese rango de edades o de ese intervalo. Entre 22 y 25, yo tengo 12 empleados que están dentro de ese rango. Y de 26 a 30, tengo 5 en esa categoría. ¿Sale? Y si se dan cuenta, son la misma cantidad de empleados, pero los acomodamos, digamos, de manera distinta. ¿Ok? Esto, chicos, nos permite acomodar y como se los dije en la clase pasada, nos permite jugar de manera literal con los datos, de modo que podamos presentar la información de la manera en que nosotros querramos que se interprete
con un modo o una tendencia, ¿sale? Si yo quiero modificarla o presentarla de una manera distinta, pues bueno, cambio de una manera simple a presentarlo de una manera un poquito más compleja. Aunque chicos, cuando cambian de una tabla simple a un rango de edades con intervalos, pues las fórmulas para calcular la media, la moda y la mediana también varían, ¿sale? También varían porque no se calculan del mismo modo. Eh, Todo dato agrupado es un poquito más complejo. Pues bueno, vamos a empezar por lo más fácil y poquito a poquito vamos a ir pues avanzando hasta lo más complejo. ¿Sale? Profe, Sí, dígame. ¿me escucha? Sí, Eh, Ahorita mencionando este ejemplo, por ejemplo, yo que trabajo en una maquila, en una fábrica, pues sí. son muchos empleados. ¿Cree que el área de recursos humanos o la administrativa practiquen este ejercicio? Claro que sí. Les miden, lo usan para medir la productividad, lo usan para mantener pues un control, una base de datos sobre cuántos empleados hay. Recuerde que, bueno, no sé maquila de qué o qué se maquile ahí, pero recuerden que se capacita cuando hay contratación, recursos humanos los contrata y hay una capacitación. La capacitación regularmente tiene un coste para la empresa, entonces la empresa obviamente lleva programas de control y mantienen una base de datos eh, joven para pues mediciones internas o para control interno. Además de que pues gracias a este tipo de herramientas pues ellos mantienen controlado y mantienen más que nada esta, ¿cómo llamarle? Esta base de datos para saber a quién le están dando seguro social, cómo van a ser las prestaciones, de acuerdo a los rangos o jerarquías que existan dentro de la maquila. Si lo usan, a lo mejor no este ejemplo tan sencillo, lo tienen un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Un poquito más adecuado a las necesidades que tiene cada maquila. Pero sí, de que se usan, chicos. Eso es real. Sí, porque a final de cuentas, pues ese es el fin y el propósito, ¿no? De la estadística. Ahorita en base a la investigación que realizamos, eh, sí tiene que ver mucho eso, ¿no? Ese es el fin, tener la base de datos, el control de, pues de dónde estás, ¿no? Y es que al final de cuentas, Eric, es importante, o mucho, muy importante para una factoría, porque finalmente la estadística de la mano con la probabilidad, pues nos van a permitir tomar decisiones. Si imagínese que la producción, que lo que se produce ahí, vamos a hablar de una maquila que produce arneses para carros, por ejemplo. Si la demanda, recuerden que eso lo regula el mercado, la ley de oferta y demanda. Si la demanda aumenta, bueno, la oferta debe contratar más personas o debe ser más grande. Pero si la demanda disminuye, esto le va a permitir a la empresa, por ejemplo, decir, oye, si tengo a lo mejor, no sé, 60 empleados que tienen entre 27 y 35 años, a lo mejor puedo prescindir de 30 y quedarme con la mitad. O lo que pasó en estas épocas de los años pasados de pandemia, ¿no? Que se creó para nosotros en México pues en Latinoamérica, la mayor parte, Home office. esta figura exactamente de la oficina en casa, ¿no? Esto permitió, o estas bases de datos que ya existían, permitieron controlar todo eso, pero además le permitieron a la empresa entender que no era necesario pagar oficinas físicas cuando pueden hacerlo desde casa. Y vean, vaya que esto es importante porque pues permitió un ahorro
cosa que las empresas a lo mejor no lo veían desde ese punto de vista, porque el modelo clásico de trabajo es que uno asista a la maquila. Y obviamente, chicos, el obrero o los que están en línea, los que están en este tipo en la producción, pues tienen que asistir porque no hay de otra manera. Pero los administrativos que a lo mejor puedan hacerlo desde casa, sin necesidad de rentarles, de pagar la luz, porque hay que tenerlos con clima, de pagar a lo mejor los insumos, el coffee break y todo esto, este rollo que implica tener una oficina, pues se lo pueden ahorrar. Y esto se dio a conocer pues a raíz de un problema. Y ese problema fue necesario tener estas bases de datos para tomar decisiones, para saber qué hacer. Y pues sí, Ahorita que toca ese tema, maestro, sí, pues yo no me tocó estar en pandemia aquí, me salí despuesito, creo. Eh, pero yo creo que así en base a ese conflicto que fue la pandemia, yo creo que así, al menos una base de datos así, estructurada así, sí sirvió de algo porque pues al menos pues tienen los rangos de edades, ¿no? Pues todos sabemos, ¿no? Que la gente más vulnerable fue la gente pues ya mayor, ¿no? claro. Entonces, mediante esa base, pues ven qué rango hay de esa edad y pues toman esas decisiones, ¿no? Porque, digo, no me tocó, pero sí, así investigué, indagué y dijeron que sí asistieron, que fue así muy estricto, pero sí asistieron con cubrebocas, con careta y todo, pero al menos yo creo que con esa gente, pues yo creo que sí fueron, bueno, no sé, ¿verdad? No sé, pero porque pues al menos ya ahorita así viviendo en carne propia, pues como es el ambiente laboral así, pues sí, a veces no. No, o sea, por más metida que esté el área de recursos, pues, de recursos humanos, pues a veces no respeta. Pero pues yo creo que sí, en ese caso, pues, vieron, no, pues tenemos tantas personas de ya de edad grande, porque pues sí, en la maquila hay tanto de chavos de 18 años hasta señores ya que llevan 30 años. Entonces yo creo que pues ahí sí, no, ahí sí se puso en práctica ese tipo de base de datos, ¿no? Más. Y es que no tan solo, Eric, es el rango de edad, sino nosotros le podemos, al crear cada factoría su base de datos, le pueden agregar las columnas que ellos quieran saber. Y pues uno, cuando tú aplicas para ingresar eh, Sí, eso a sí, esta, perdón que lo interrumpa, pero sí también está la parte médica. Sí, ahorita que sí. claro, Bueno, ya voy comprendiendo cómo sí es importante la estadística. por supuesto, y la vivimos a diario, pero a veces no nos damos cuenta, a veces pues lo pasamos por desapercibido o lo damos por hecho porque es parte de la cotidianidad o Sí, cotidianidad. sí, porque al menos al ingresar te toman ese examen médico y pues ya se queda en tu expediente. Claro, Y aquí sería ahí, otro punto. ahí, por ejemplo, desde el momento en que se genera un expediente para cada persona, estamos generando esto. Estamos haciendo estadística, estamos haciendo, pues, todas ¿cómo te digo? Todas estas herramientas las estamos usando. Y van a ver cómo las medidas de dispersión, perdón, las medidas de tendencia central nos permiten saber el desempeño de los empleados, todas este tipo de cosas, ¿no? Y por increíble que parezca, las medidas de dispersión nos van a permitir saber el número de deserciones y al compararlos con las medidas de tendencia central, pues nos van a dejar ver cuál es la dispersión de los datos, que no todo está en el centro, aunque tenga la misma media, no todos están agrupados y pues mide también nos permite saber de cierto modo cuál es el parámetro. Es decir, si yo contrato 100 personas al año, ¿cuántas desertan? O sea, nos permite manejar un promedio o tener un promedio de deserciones por mes o por semana, así como de ingresos. Y esto lo podemos extrapolar, Eric, a muchos otros aspectos.
Tú tienes un seguro social que no que no es facultativo, ¿no? Es un seguro social como trabajador. La Sí, maquila te hace, o es el patrón. la prestación. Ujú. Sí, claro, te da la prestación y tú estás cotizando hacia un seguro. Y esto nos permite saber, en primer lugar, tu cotización, si eres sujeto de crédito hipotecario o de vivienda o de Fobiste o de infinidad de cosas y te permite acceder a una modalidad para adquirir una vivienda, por ejemplo, pero también le permite a la empresa saber cuánto cotizas por mes, le permite calcular cuántos años te faltan para jubilarte, independientemente del régimen que estemos hablando. Todo Y eso es todo eso muy... que está diciendo, profe, es lo que abarca, ¿no? La estadística. Sí, 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 sí. Ah, sí, Es una... Es muy extenso el campo. Es muy sí. extenso, se relaciona obviamente con otras ciencias, ¿no? Esto, pues, si ustedes lo platican con un contador, les podría desglosar de una manera más detallada que su servidor, pues en qué consiste cada una de las leyes, pero a grandes rasgos es el cálculo para tomar una decisión. Y pues nosotros también usamos esta estadística porque no somos tan tontos y a veces evaluamos en dónde ganamos más, en dónde hay más prestaciones, en dónde a lo mejor el sueldo es poquito, pero las prestaciones son muchas. Todo ese tipo de cosas se evalúa. Y finalmente, ¿qué se logra? Pues tomar una decisión. Decir, ok, aquí en esta maquila hacemos arneses de carros, pero no me conviene. Yo mejor me voy a aquella donde maquilan material quirúrgico, por ejemplo, que pagan más y que la prestación es un poquito más alto, o es directa al salario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero chicos, para todo eso, regresamos a lo mismo. Necesitamos saber calcular datos, primer lugar, en una agrupación simple y después a intervalos o escala. ¿Sale? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Además de estas que ya tuvimos. No, ninguna. Ninguna, profe. Ninguna, profesor. Ok, muy bien. Bueno, es importante, chicos, que si tienen alguna duda, pues me la hagan saber, no importa, chicos, buscamos el ejemplo, buscamos en la manera de aclararla o de consultarla para que quede pues esclarecida la duda, ¿no? Yo personalmente pues me gusta siempre poner ejemplos de la vida diaria, del trabajo diario. Ustedes que algunos ya están vinculados al sector productivo, que algunos son padres de familia o madres de familia. Por cierto, si hay madres de familia, feliz día. Pues es importante porque así podemos vincularlo a lo realmente productivo, ¿no? Hace rato su compañero Eric dijo algo muy cierto, ¿no? Va entendiendo cómo es la situación y pues a mí siempre me da mucha risa y les digo como la canción, ¿no? Bienvenidos al mundo real. El trabajo en equipo es realmente muy difícil y en estos lugares donde pues hay mucha gente. Chicos, si hay algo verdaderamente complejo es el recurso humano. Trabajar con compañeros o el recurso humano como tal es muy difícil. Todos pensamos distinto. Lamentablemente la cultura en Latinoamérica es que no queremos trabajar, no queremos hacer nada, nos tienen que estar arreando pues eso complica mucho. Es la razón de que exista un checador, alguien que te vigile, porque pues lamentablemente es así. Y si pueden, pues se embolsan cosas miren chicos, es un show bien grande todo esto. Y al final del día, eh, somos seres emocionales y se involucra mucho el sentimiento y que fulano me sacó la lengua y que fulana me cae mal y se hace una situación bastante, bastante difícil por algo que era muy sencillo. Y no me van a dejar mentir, chicos, los que trabajan o tienen compañeros van a entender ya que están en el sector productivo que es bien complicado. Y más complicado, chicos, la relación, perdón por las señoritas o mujeres,
pero cuando son mujeres es mucho más difícil. Con los hombres todavía puede haber un poquito de solución, pero con las mujeres es humanamente imposible que dos mujeres que se caen mal y se pelearon se vuelvan a reconciliar. Eso hasta el día de hoy no lo he visto. Con hombres sí sucede, sí puede llegarse al caso, pero con las chicas no, es muy difícil. Y entonces, pues eso genera que la carga de trabajo sea mucho más pesada y que pues haya que agregarle más variables a la ecuación, chicos, más columnas a lo que estamos midiendo. Y es la razón por la que se ha pugnado muchas veces entre reducir las jornadas de trabajo, entre la semana inglesa, entre los cursos de integración, ¿sí? Y todo eso que se da en pues principalmente chicos en las empresas y en las grandes ciudades, ¿no? Métodos asiáticos, orientales, donde ya ha cambiado un poquito, pues la manera de ver el trabajo y de dedicarse a él. Pero eso todavía a lo mejor los que estamos acá en el sur sureste es bien difícil. Recuerden que en nuestro país el método de trabajo está dividido en todo, chicos, en dos partes. Del centro hacia el norte es lo más tecnificado, lo más moderno, salvo la Ciudad de México, pero de ahí para acá el sur es un poquito más el atraso en todos los aspectos, ¿sí? Sin menospreciar, sin que se torne a un comentario despectivo, pero sí hay un gran atraso entre el sur y hay una diferencia, perdón, entre el sur y el norte. Y es también, chicos, volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver con la mentalidad de cada persona. Si se dan cuenta, en el norte, los que hayan tenido la oportunidad de visitar los estados del norte y, por ejemplo, su compañero Eric, que está por allá, la mentalidad es distinta, es de trabajo, es de que hay que ir a jalar, como dicen ellos, hay que ir a trabajar, ¿no? Ándale. Y en el sur, chicos, ay, ¿para qué trabajo si el viejito, mi abuelito, me va a dar la beca y me van a dar ahí un apoyo? Y no hay necesidad de que yo trabaje, mejor voto por esta gente. Esa es la gran diferencia de la mentalidad, chicos. Y personalmente, pues no se me hace justo que al que trabaje, cotice y pague impuestos, pues le tengas que quitar para darle al flojo que no hace nada, ¿no? Pero bueno, eso es otro Es tema. otro tema ya, ¿no? Sí, Pero, bien pero complejo. sí, sí, maestro, hasta que toca ese tema, dice que acá es lo difícil, pues yo lo veo así, ¿no? Que pues al menos en Maquila son sociedades, ¿no? No Sí, sé, no sé si me esté bien, pero son sociedades que pues al menos pues es en toda la planta, ¿no? Pero ya cuando ya te vas tú, te asignan un área, pues ya estás ya tú ahí pues ya más de cerca con gente, o sea, con gente a diario. Y, y sí, fíjese que al menos lo viví en una de arneses y en la arneses eran más jóvenes, tanto chavos como chavas. Y al menos ahí luego escuchabas, ¿no? Que ya se peleaban, pues chamacas, o sea, y por tonterías, pero o sea, a ese grado de llegarse casi a los golpes. Y aquí al menos ahorita donde estoy, que se hacen fusibles, se llama, o sea, se hacen fusibles de así para energía y todo eso. sí, sí. Eh, hay más señoras. Sí hay jóvenes, pero también hay señoras. Y al menos yo ahorita lo estoy viendo así de la otra cara de la moneda que pues no llegan a golpe ni nada, ¿no? Pero simplemente nada más son pura habladuría, puro chisme, puro, o sea, no, no. Y es esa, es, pues yo lo veo así como que es lo feo, ¿no? De estar en Maquila porque, pues dices, nada más, o sea, es algo que tienes que lidiar. Al menos mi turno son de 9 horas, 9 horas al día. Nueve Y, horas. y pues, lidiarlo, pues está. Por más que te centres en tu operación, pero está cabrón, así con señoras así, que pues, están así Sí, están a ver qué haces, en qué te equivocas y todo. sí, es complejo, Eric, pero lamentablemente es en todos lados, no solo en las maquilas. Esas situaciones se dan en todos lados
ahora sí como la estadística se da en todos lados. Entonces como les digo, chicos, es la cruz que hay que arrastrar cuando se trabaja, cuando se es población económicamente activa, ¿sí? En donde quiera. No creas que solo es la maquila. Entonces, ¿es cuestión cultural? Sí, sí es cuestión cultural. ¿Es cuestión de formación y de preparación? Yo creo que sí, también. Es cuestión de nuestra educación. Es un círculo que no hemos logrado romper y que pues al contrario se ha fortalecido porque pues la tendencia hoy día es premiar mucho la mediocridad y demeritar el esfuerzo. Entonces, pues lamentablemente, vuelvo a repetir, es como la estadística, está en todos lados, ¿sale? Pero bueno, regresando al tema, dejemos de lado todas esas situaciones emocionales, regresemos al objetivo, a lo eh, pues tangible, dejemos lo intangible, y parte de lo que sí es tangible y que podemos medir es precisamente la media aritmética. Esta media aritmética, chicos, es la primer medida o la primer, eh, pues sí, medida de tendencia central que vamos a ver. ¿Y qué va a ser esa media aritmética? Pues es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Es la principal y más importante medida de tendencia central y su símbolo va a ser una X con un guión en la parte de arriba. A esta media aritmética, chicos, también le conocemos comúnmente como promedio. Y es el que ustedes cuando iban a la prepa, cuando estudiaban, ¿se acuerdan que regularmente se evalúa entre 3 y 5 parciales o 5 periodos o como se le llamen? Y ahí estábamos apurándonos para sacar por lo menos el 6 y que la suma nos dé para aprobar la materia, ¿no? Y ahí estábamos sumando y cuánto nos falta y cuánto nos da y lo dividimos entre los 3 parciales que eran o los 5. Eso es un promedio, es exactamente lo mismo, nada más que aquí su nombre correcto pues es media aritmética o simplemente media, ¿sí? Pero son lo mismo, es un promedio. Va a ser la suma de todos los datos o de todos los valores que tengamos, los que sean 3, 5, 10, 15, 50 o 100, entre la misma cantidad que estamos sumando. Y eso nos va a dar la media, la primer medida de tendencia central. ¿Sale? Y la fórmula o las fórmulas con las que vamos a calcular precisamente esa media, bueno, pues van a ser dos para datos agrupados y para datos no agrupados. Si ustedes observan en este eh, recuadro, aquí donde tengo el puntero del mouse, esta fórmula nos dice o se lee de la siguiente manera. La media va a ser igual a la sumatoria, este símbolo de sigma nos indica la sumatoria de fx. ¿Qué es fx? Bueno, f va a ser una columna de la frecuencia por x, que va a ser la cantidad de datos, entre n. ¿Qué va a ser n? La cantidad total de datos que existen. ¿Por qué la fórmula es así? Bueno, porque estamos hablando de datos agrupados, es decir, de una tabla de frecuencias, ¿sale? Para datos no agrupados, lo que va a cambiar va a ser que no vamos a multiplicar x por nada. Si se dan cuenta, aquí x está solita. Es decir, que la media es igual a la sumatoria de todos los datos entre la cantidad total de datos. Si desglosamos estas dos fórmulas, chicos, lo que vamos a obtener es que x con un guión en la parte superior va a referir o va a ser el símbolo de la media aritmética, sigma o el signo de sumatoria, que parece como una M paradita, va a ser el signo de sumatoria. Siempre que lo vean en matemáticas, en estadística, en probabilidad, en física,
pues se refiere a que va a ser la suma o sumatoria de todo, de un todo. Cuando está al principio de algo nos indica que todo eso se va a sumar, ¿sale? F va a ser la frecuencia o el número de veces que se repite y X cada uno de los datos, ¿sale? Posteriormente, chicos, vamos a... Espérame, maestro, ¿sí lo puede dejar para que la copie? Les van a compartir el video. Si gustan copiarlo, adelante, pero pues por ahí el colegio nos va a compartir el video para que ustedes lo regresen a donde ustedes quieran. Pero si quieren copiarlo, adelante, no hay ningún problema. Bien, Profe, les una decía, pregunta. sí, dígame, ¿De dónde comparten los links para ver las clases pasadas? Disculpe. en el, ¿Ya tienen un grupo de WhatsApp o algo por el estilo? Bueno, es que hoy es mi primera clase. ok, bienvenida, no se preocupe, le voy a Gracias. pedir al doctor que la agregue al grupo y ahí están todos los links de la clase grabada y Ok. te lo comparten para que a la hora que usted tenga tiempo, usted pueda, pues pueda ir, regresar las veces que sea necesario para ver esta presentación y pues entender un poquito mejor eh, pues el tema del que estamos hablando y pues a la hora de realizar las tareas, los ejercicios, no se les complique tanto. Y además, pues por ahí por el grupo o de manera personal, si gustan hacerlo así, pueden surgir o pueden compartirme las dudas que tengan. ¿Sale? ¿Tiene algún número o algo por el estilo? Sí, en el grupo estamos agregados todos y de ahí puede tomar mi número si Ah, quieres, ok. si Ah, quieres. es que no estoy en el grupo, de hecho. Ok, mire, ahorita que terminemos la clase, le escribo al doctor para que la agregue y ya pueda Ok. usted, este, pues cualquier duda y cualquier cosa, pues aquí estamos con gusto para atenderle. Sí, está bien, muchas gracias. Ok, bueno, les decía que la F va a ser la frecuencia o el número de veces que se repite, ¿sí? Y X finalmente cada uno de los datos. Si habláramos, por ejemplo, del peso de de algunas personas, si dijéramos que uno pesa 50 y el otro 100, bueno, F sería las veces que se repite y X sería cada uno de los pesos, es decir, 50 y 100. Y N sería el total, que el total serían 2, porque estamos refiriéndonos a dos datos. ¿Sale? Ok. Bueno, el ejemplo de la media aritmética para datos no agrupados. Si nosotros tenemos un estudio sobre presión arterial sistólica, ¿esto qué cosa es, chicos? Bueno, recuerden que la presión arterial de un humano, de nosotros los humanos, se divide en dos, sistólica y diastólica, o comúnmente se le llama la alta y baja o la de arriba y la de abajo. Una mide la presión del flujo y otra mide la compresión de la arteria, ¿sale? Y se expresa en milímetros de mercurio. Si nosotros, de un cierto número de pacientes que ingresaron por emergencia a un hospital, se obtuvo la siguiente información. La siguiente información son datos, chicos. 140, 150, 141, 160, 120, 180, etcétera. Observen que cada uno de esos datos es X, cada uno. 140 sería X1, 150 X2, 141 X3 y así progresivamente. Nos pide que calculemos el valor promedio de las presiones. Vamos a calcular el valor promedio como, bueno, lo vamos a calcular aplicando esta fórmula. ¿Cuál fórmula? La segunda, esta. Para datos no agrupados, porque no tenemos un grupo o una tabla, solo tenemos los datos. Y vamos a ver cómo se hace para que les quede mucho más claro. Nos dice que la media va a ser igual a la sumatoria de X sobre N, es decir, el promedio va a ser igual a la suma de todos los datos desde X1 hasta X a la N entre precisamente N. Aquí vamos a tener desde el 140 hasta el 150, todos los datos se van a sumar. Si ustedes se fijan,
140 más 150 más 141 más 160 más 120 más 180 más 141 más 130 más 145 más 143 más 135 y finalmente más 150, los vamos a sumar. Si gustan hacerlo, si tienen una calculadora, pueden hacerlo. Y al final los vamos a dividir entre 12. ¿Por qué 12? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 datos. En total son 12 datos, por eso lo dividimos entre 12. La suma yo ya la realicé, me da 1735. Esos 1735 los vamos a dividir entre 12 y la media sería de 144,58, 3 progresivo. Lo que hacemos aquí, chicos, es redondear para obtener la media. Y redondeado va a ser 145. ¿Cómo se redondea? Recuerden que si después del punto decimal o de la coma, que ya es también válido, el primer decimal que sigue es 5 o mayor a 5, al redondear colocamos hacia el siguiente inmediato superior, que sería, si tenemos 144,5 a 145. Si tuviéramos 144,4 a 144, ¿sale? Entonces, chicos, así se calcula la media aritmética. Es un promedio, es la suma y la división entre el mismo número de datos. Para datos agrupados tendríamos que multiplicar, en primer lugar, la media por la frecuencia y luego dividirla entre el número total de datos. Pero bueno, eso es un poquito más tedioso y más complejo. ¿Ok? Aquí viene otro ejemplo de los que les hablaba yo hace ratito. Media aritmética para datos agrupados. ¿Y esto qué nos dice el problema? Bueno, que en un test realizado a un grupo de 42 personas, se obtuvieron las siguientes puntuaciones. ¿Cuáles puntuaciones? Pues las que nos muestra la tabla. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular la media o su media aritmética. En primer lugar tenemos XI, FI, son dos columnas. Chicos, en estadística, regularmente siempre se usan esos términos. XI, FI, FI mayúscula, ¿sí? No hay ningún problema si ustedes ven XI y luego ven X, es lo mismo, chicos. Puede aparecer como XI o solo como X, pero se refiere a lo mismo. F minúscula es la frecuencia absoluta y F mayúscula va a ser la frecuencia absoluta acumulada, ¿sale? Ya la siguiente clase les voy a enseñar cómo se calculan, cómo construimos una tabla. Espero que me dé tiempo para poder ver las medidas de dispersión. Bien, si vamos al ejemplo, chicos, XY tiene valores 15, 25, 35, 45, 55, 65 y 75. Van subiendo de manera gradual o ordenada de 5 en 5. FI tiene valores también 1, 8, 10, 9, 8, 4, 2. Es decir, para poder calcular la media aritmética de estos datos agrupados, lo primero que yo tengo que hacer va a ser multiplicar XI por FI y sumarlos y posteriormente dividirlos entre N. Es decir, la misma fórmula que ustedes ven aquí, donde nos dice que la media aritmética va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de F por X. ¿Qué es F por X? Bueno, va a ser esta tabla. F por X. F por X. F por X. F por X. Eso es, chicos. Y entonces, primero lo multiplico porque recuerden que hay un orden en matemáticas, en física y en todo lo que se refiera a números, chicos, va a haber un orden de jerarquía, un orden de
cómo se resuelven. Y es decir, primero las potencias, las raíces, después la multiplicación, luego la división y finalmente resolvemos sumas y restas. ¿Sale? Si hay paréntesis, debemos deshacernos primero de los paréntesis y corchetes y luego ya poder multiplicar, sumar o restar. ¿Sí? Ese orden nunca se pierde, chicos, aplica para todo en matemáticas, en física y en estadística, que no es otra cosa que matemáticas con otros nombres, ¿sale? Y entonces lo que hago aquí, jóvenes, si se fijan, es multiplicar f por x. 1 por 15, 8 por 25, 10 por 35, 9 por 45 y así sucesivamente. Y lo divido entre 42. ¿Por qué 42? Porque 42 fue la suma del total de n. ¿Sale? Ya lo multipliqué, me deshice primero de los paréntesis y hice la multiplicación. Obtengo datos. Si se fijan, ya aquí hay datos únicamente para sumar. Lo sumo, me da esta cantidad, 1820, y lo divido entre 42, que es el total de datos. 42 es el total de los números entre paréntesis. No, 42, si se fijan, aquí está la suma Ah, de, ya está abajo, no lo había mirado. aquí está como en rojito, Sí, sí, es lo mismo. es el total, es n, por eso el 42. Acá multiplicamos lo que está entre paréntesis y lo dividimos entre 42 y nos va a dar 43,33. Eso va a ser nuestra media aritmética para datos agrupados, ¿sale? Hasta aquí, bueno, antes de que pasemos a la siguiente, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? No, sí, está todo claro, profe. ¿Algo que no haya quedado entendido? Muy bien, Eric. Todo claro, profe, Eh, todo claro. Ok. lo que pues va a venir lo que va a venir pasando, que pues así ahorita nos los explica así, y ya a la hora de ponernos ejercicios, pues le va a cambiar, ¿verdad? A todo. Bueno, eso es algo que podamos Es discutir. algo impredecible. Exactamente. En realidad a veces cambian los números, pero el procedimiento, chicos, es el mismo. Siempre se hace de la misma manera. ¿Sí? Para calcular esos datos agrupados. Lo bueno que nos enfatizó eso de que va a venir FI o XY, porque, pues, por ejemplo, nos está explicando con X y ya el ejercicio viene con XY o FI, luego si Sí, nos se confunde. hacemos bola. Se confunde, claro que sí, es lógico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la fórmula no tiene FI ni XI, pero la tabla sí. Entonces, no hay ningún problema, es el mismo dato, no se me confundan, no se hagan bolas, es el mismo dato, solamente hay que identificar cuál es F, cuál es X, y de ahí en fuera nos jalamos rapidito a resolver el ejercicio. ¿Sale? Bien, vamos a continuar con el siguiente, chicos. La moda. La moda va a ser otra medida de tendencia central y no va a ser otra cosa que el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de la muestra. Es decir, el dato que más se repite. ¿Sale? El símbolo de la moda va a ser M mayúscula O. Siempre que vean en estadística ese símbolo se refiere a la moda. Y la moda, chicos, también va a haber moda para datos no agrupados y para datos agrupados y cambia muchísimo. La moda para datos no agrupados es la que vamos a calcular ahorita. Es muy, muy fácil. Únicamente identificamos, ordenamos y podemos saber cuál es el dato que más se repite. La moda para datos agrupados es una ecuación que es un poquito más compleja, que más adelante vamos a ver. ¿Sale? Entonces, si hablamos de datos no agrupados, vean esta tablita sencillita donde nos dice un número de jóvenes y el tipo de bebida. Y ahí el dato más alto, pues va a ser la moda porque es el que más se repite. ¿Sale? Y así de fácil obtenemos esta medida
para los datos no agrupados. Para datos agrupados es otra cosa, chicos, que en breve pues estaremos viendo. ¿Sale? Aquí es muy sencillo, únicamente es ver el valor que más se repite. Y como 35 es el más alto, quiere decir que un mayor número de jóvenes prefieren las bebidas de cola en lugar de limón, de naranja o de frutas tropicales. ¿Sale? Y es lógico, la mayor parte de gente pues prefiere Coca-Cola a otro tipo de bebidas. Entonces, el valor que más se repite es, ese va a ser nuestra moda, ¿sale? Y aquí creo que no hay tanto detalle o tanta confusión. Por otro lado, la mediana va a ser el valor central de la serie de nuestros datos o de todo el arreglo del conjunto de datos. La mediana va a ser el valor que se encuentra en el centro. Y para poder encontrar la mediana es indispensable, es imprescindible, chicos, que los datos estén ordenados. ¿Cómo los vamos a ordenar? De manera ascendente siempre, es decir, de menor a mayor, del dato más chiquito al más grande. Así los vamos a ir ordenando. Si el número de datos que se tiene es par, entonces van a existir dos valores en el centro. Y en este caso, la mediana va a ser el promedio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si es par, vamos a encontrar en el centro dos números, los vamos a promediar. ¿Cómo promediamos? ¿Cómo obtenemos la media? Lo sumamos y lo dividimos entre dos. Y ahí nos va a dar el valor de la mediana. El símbolo de la mediana va a ser ME. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Y aquí en el ejemplo nos habla del número de días de ausencia a clase de 11 estudiantes. ¿Sale? El número de ausencia está graficado en la tablita. Para poder encontrar la mediana, lo primero que yo tengo que hacer es ordenar los datos. Ordenar los datos, ya que los ordené de manera ascendente, es decir, desde el más chiquito hasta el más grande, ahora sí busco cuál es el dato del centro y ahí me fijo. En este caso, como es 11 y es impar, la mediana va a estar solita ahí para encontrarse. Si fuese par, si tuviéramos un ejemplo como este, donde la mediana es par, ¿sí? En el mismo ejemplo anterior, solamente colocamos un dato más. En este caso, la mediana es par. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, obtener el promedio de estos dos valores que se encuentran en el centro. ¿Cómo hago el promedio? Sumo y divido entre 2 y ahí me va a dar el valor de la mediana. La ventaja más importante de la mediana es que no se va a ver afectada por valores extremos. ¿Sale? Es muy sencillo calcularla, únicamente lo tedioso o complejo es estar ordenando los datos. Y es que en sí, chicos, en la estadística, perdón, antes de que sigamos con el rango, en la estadística es muy importante que tengamos esa concentración y el tiempo para hacerlo. Ningún ejercicio estadístico es difícil. Son tediosos, chicos. Como son muchos números, aquí ustedes solamente están viendo 11, pero en realidad hay ejercicios que tienen 60, 70 datos y pues va a ser un poquito complejo poder eh, ordenarlos. Es complejo obtener, por ejemplo, sin que se nos revuelvan o sin que nos falte alguno. Esa es la situación. Eso es lo complejo, porque a veces por ejemplo, aquí no hay tanto problema, pero en el caso de las medidas de dispersión, cuando obtenemos varianza o covarianza, si nosotros multiplicamos mal o sumamos mal o calculamos mal, no va a haber, no va a estar todo nuestro ejercicio bien y entonces tenemos que hacer todo de nuevo, todo nuevamente. ¿Sale? Entonces tengamos cuidado con eso, chicos. ¿Hasta aquí alguna duda con el cálculo de la moda y la mediana? No, profe, ninguno. Todo claro. Claro, profe. Bien, quedó entendido entonces.
Vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Finalmente, chicos, vamos a ver la última medida que es el rango. El rango va a ser un intervalo que contiene dichos datos. Se obtiene de la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de toda la distribución estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango se obtiene restando al valor máximo el valor mínimo. ¿De qué? De todo el arreglo que tengamos. Así se obtiene. Vamos a ver un ejemplo, cómo hacerlo. Si tuviéramos esta pequeña recta que va de 3 a 9, ¿cómo obtengo yo el rango? Bueno, voy a restar al valor máximo el valor mínimo, es decir, a 9 le voy a restar 3 y eso me va a dar 6. Y 6 va a ser la amplitud o el rango que yo tengo que está marcado con las flechas negras, chicos, que se ven ahí. Ese va a ser el rango que yo voy a tener de esos datos. Entonces, así va a ser para cualquier arreglo o colección de datos que tengamos. El rango siempre va a ser el valor, al valor máximo le vamos a quitar el valor mínimo, ¿sale? Y creo que no tiene mayor problema. Bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, para que podamos, pues, explicárselo de otra manera o busquemos la manera de explicar con otro ejemplo? Hasta el momento no, profe. Ok. Valdemar, ¿alguna duda? No, profe, ninguno. Bueno, estos ejercicios los había visto una vez, o Ujú. creo que hice alguno, pero creo que se hacen de dos maneras, ¿no? Eh, es una complicadita, bueno, a mí se me hizo muy complicadito en Excel, porque hay que meter muchas fórmulas, Sí. pero así como lo está explicando ahorita lo veo más sencillo. Lo que pasa es que, bueno, realmente en Excel es mucho más sencillo. El problema ahí es que aprendamos a usar Excel. Excel funciona con fórmulas y eso es lo que a veces se nos complica. Entonces, la verdad, para ejercicios muy pequeños como estos, es mucho más fácil usar la calculadora e irlos resolviendo ahí. Pero si ya hablamos de ejercicios de correlación o de regresión lineal múltiple, que ya es un poquito de matemáticas más complejo, bueno, es mucho más fácil y más viable usar el Excel, ¿sí? Para que no sea tan complejo. Pero pues bueno, chicos, siempre se trata, o al menos su servidor trata de buscar un ejemplo que sea entendible, que no sea tan complejo y que podamos pues asimilar de manera más viable. Y es que a veces pues sí nos cuesta un poquito, ¿no? Entender. A veces aunque uno tenga la disposición, chicos, pues se nos complica tantito más entender, a lo mejor, aunque se tenga el conocimiento, no se puede transmitir. Pero bien, chicos, les voy a compartir un videito aquí cortito para reafirmar lo que ya vimos. Entonces, quiero que lo vean antes de que terminemos la clase para que pues quede mucho más entendido todo esto. ¿Sale? A ver, ahí va. Ahorita me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Ya se puede ver, chicos? Sí, ya, Sí, profe. se puede ver. Ok. Los voy a dejar tantito con este video. Quiero que lo analicen. Les voy a cerrar eh, la cámara. Me dicen si se escucha, si cierro el audio. ¿Sale? Por favor.
¿Sí se escucha, chicos? No, no se No, escucha. profe. ¿No se escuchó nada? No, No. profe. Ok, se los voy a poner nuevamente, voy a dejar abierto el audio, ¿vale? Va de nuevo. Vamos a estudiar las principales medidas de tendencia central, que son una herramienta indispensable para el estudio del comportamiento de una muestra y, por extensión, de una población de interés. Primero, revisemos el concepto de tendencia. Cuando se habla de una tendencia, se refiere a un comportamiento común, es decir, el comportamiento que viene involucrado a un grupo de personas, a la mayoría de la muestra que se está analizando. Los aspectos para hablar de una tendencia son los siguientes. El primero, un patrón, un valor de mayor repetición. En estadística, este valor se conoce con el nombre de moda. El segundo criterio es el comportamiento promedio de dicha población analizada, o en el caso del estudio, de la muestra seleccionada. En este caso, hablamos de una media. Hay distintos tipos de media, pero para el cálculo de las medidas de tendencia central nos referimos en particular a la media aritmética. Por último, otro criterio de selección para el cálculo de las medidas de tendencia central corresponde al valor medio, es decir, el punto central de la serie ordenada de datos o individuos analizados. Para la estadística, este valor recibe el nombre de mediano. Estas son las principales medidas de tendencia central. Vamos a enfocarnos con un poco más de detalle en cada una de ellas. Empecemos por la moda. La moda es la categoría con mayores repeticiones en la serie analizada. Recordemos que cuando hablamos de repeticiones, nos referimos inmediatamente a la frecuencia absoluta de cada categoría. Esto quiere decir que cuando vamos a seleccionar la moda, cuando vamos a determinar el valor correspondiente a la moda, nos remitimos en la tabla de frecuencias que debe ser previamente construida a la columna de frecuencias absolutas. Es en esta columna donde encontramos los números correspondientes a las repeticiones de cada categoría. El número mayor es el que nos dirá cuál es la moda de nuestra serie de datos. ¿Qué ocurre? Que hay distintos tipos de series de datos y por consiguiente se debe hacer un repaso de cada uno de ellos. Empecemos con este primer ejemplo. Esta gráfica de barras que representa las frecuencias absolutas en una serie de datos. Este tema lo vimos en un video anterior, en el tema de construcción de gráficas estadísticas. Vemos que esta gráfica nos muestra las frecuencias absolutas de unas categorías de datos determinadas. Y es posible visualizar que el punto de mayores repeticiones corresponde a esta categoría de color verde. Esta es, por lo tanto, la moda de esta serie de datos. Como tenemos una única moda, este tipo de serie se puede reconocer como monomodal, porque tiene una moda única. Sin embargo, también contamos con otro tipo de series de datos, como esta en la segunda gráfica de barras. Vemos que en esta gráfica tenemos tres categorías con igual número de repeticiones y que son, a su vez, el mayor número de las categorías disponibles. Entonces, se puede afirmar que tanto esta categoría como esta y esta son la moda de nuestra serie. Este tipo de serie se conoce como multimodal porque presenta múltiples modas
en una misma serie de datos. Con esto en mente, pasemos ahora al cálculo o determinación mejor de la media aritmética. La media aritmética constituye el valor promedio encontrado en la serie de datos. Como se puede apreciar en esta gráfica, es el valor equivalente a todos los elementos de nuestra serie, a todas y cada una de las categorías, con un número equivalente de repeticiones. Entonces, ese valor promedio se calcula de la siguiente manera. El promedio, que se representa como X barra, es igual a la sumatoria de un producto. El producto de cada categoría de datos, X sub I, por su correspondiente frecuencia absoluta, porque miremos que estamos tratando las distintas repeticiones para este conteo, todo esto dividido entre el número de datos totales de la serie, es decir, el tamaño de la muestra. Si se dan cuenta aquí, chicos, está hablando de datos agrupados. ¿Sí? Esta es la tabla de la que yo les decía que estamos viendo. Ay, perdón, ya se las quité. También contamos con otro tipo de sección, la moda de nuestra serie. Perdón, Con igual, regreso a no donde contamos estábamos. con otro. Este tema lo vimos en un video antes, datos determinadas. Y es posible visualizar que es el valor frecuencia A ver, ahí absoluta, estábamos. porque miremos, Ahí estábamos, chicos. Esto es de lo que les hablaba yo hace rato. Una moda, una media, una mediana para datos agrupados y que puede estar como XI, FI, XI, NI. En realidad la letra no tiene mayor importancia. Puede ser una o puede ser otra, dependiendo del ejercicio que estemos viendo, chicos. ¿Sale? que estamos tratando las distintas repeticiones para este conteo, todo esto dividido entre el número de datos totales de la serie, es decir, el tamaño de la muestra. Como el cálculo de la mediana depende de una operación matemática, se puede inferir que este tipo de medidas solamente se emplean en variables cuantitativas, ya que las variables cualitativas no son susceptibles de multiplicación. Entonces, en este caso, no tiene. Bien, chicos, aquí se refiere cuando nos dice variables cuantitativas y cualitativas, se va a referir las cuantitativas a las que podemos contabilizar como números, como litros, como segundos, no sé. Y a las cualitativas van a ser cualidades o sentimientos o cosas que no podemos o no tenemos forma de medir. Esa es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo, ¿sale? Básicos que vimos en videos anteriores. Esta es la definición para la frecuencia relativa de cada categoría. Es por tanto posible enunciar el cálculo de la media como la sumatoria de cada categoría X sub I por su respectiva frecuencia relativa. Este tipo de media aritmética se conoce como media aritmética simple, ya que simplemente se están multiplicando cada categoría por su correspondiente frecuencia. Pasemos ahora a la determinación de la mediana en una serie de datos. La mediana se define como el punto medio en una serie ordenada de datos. Son dos elementos los que hay que considerar. El primero, que se trata de un punto medio,
o sea que se ubica en el centro de nuestra serie. Y segundo, que para poder hallar la mediana, la serie debe estar ordenada. Por tanto, podemos expresar lo siguiente. Si n es el tamaño de nuestra muestra, el criterio para el cálculo de la mediana es precisamente la mitad de ese tamaño muestral, porque es allí en donde se localiza la mediana. La mediana depende de este criterio, n medios, que es el punto en el cual se ubica la mediana, como ya hemos dicho. Pero también hay que considerar dos elementos. Uno, ¿qué ocurre cuando nuestro tamaño muestral es par? Y a su vez, ¿qué ocurre cuando nuestro tamaño muestral es impar? Este criterio es de mucha importancia porque con él se aplican diferentes herramientas para la determinación de la mediana. Para la mediana, se debe tener lo siguiente en cuenta. Cuando tenemos un número par de datos en el tamaño de nuestra muestra, debemos considerar dos datos intermedios. Es decir, debemos tener en cuenta en nuestra serie ordenada de datos los datos que se ubican en la posición n medios y los datos ubicados en la posición n medios más 1. Es decir, de 30 datos, la posición n medios corresponde al dato que se ubica en la posición 15. Y el siguiente valor es el que se ubica en la posición número 16. Ambos datos están en el centro de nuestra serie. Entonces, no puede descartarse el uno o el otro. Por lo cual, la mediana se obtiene mediante el promedio de ambos valores. Ahora, cuando tratamos con un número de datos impar, el que se ubica en la posición n medios asterisco corresponde a la mediana. ¿A qué hacemos alusión con este asterisco? Al siguiente criterio. La fórmula o el aspecto que permite hallar las posiciones de datos que vamos a utilizar es el siguiente. Debemos buscar un valor de frecuencia absoluta acumulada que sea mayor o igual a n medios. Así que este valor de frecuencia absoluta acumulada nos va a permitir encontrar las posiciones requeridas para el cálculo de la mediana. Así que si nos remitimos a una tabla de frecuencias, debemos ubicar la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y es el valor mayor o igual a este n medios el que nos dirá cuál es el x sub i correspondiente a nuestra mediana. Esto aplica tanto para número par como para número impar. Solamente que el número par requiere un promedio entre los dos datos intermedios, mientras que el n impar es un valor único para esta medida de tendencia central. Vamos a explorar y a explicar un poco mejor este tema con varios ejemplos que vienen en los videos a continuación. Bien, chicos. Prácticamente es lo que usted nos explicó, ¿no, profe? Exactamente. Es una visión o versión un poquito, en otras palabras, vamos a decir, y en otra voz, pero es exactamente lo que yo les dije. Aquí la variación que hay es que hay una tabla de frecuencias, están ya los datos ordenados y hay una fórmula. Hay fórmulas que me parece que en el ejercicio no vienen, pero que la siguiente sesión se las voy a compartir para que aprendamos a hacer
un ejercicio. Voy a tratar de hacerlo en el pizarrón o en la pizarra, aunque pues salen un poquito feos los números porque no es lo mismo que usar un lápiz, pero vamos a tratar de hacer uno, por lo menos porque sí son un poquito larguitos, para que vean la fórmula de la mediana y de la moda para datos agrupados, antes de que pasemos, perdón, a las medidas de dispersión. En general, chicos, es lo mismo, ¿sale? Recapitulando un poquito, después de lo que ya les había explicado, los ejemplos, y ahora con este ejemplo del video de esta compañera que la verdad está muy, muy bien pues explicado. Vimos 4 medidas de tendencia central principales, o más importantes, perdón. La principal va a ser la media o el promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues la sumatoria de todos los datos divididos entre n, que es el total de datos. De ahí vimos la moda, que la moda es el dato que más se repite. Puede ser unimodal, puede ser bimodal o puede ser multimodal, dependiendo de los datos que tengamos. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues es el dato que más se repite, como ya bien lo había mencionado. Después tenemos la mediana, que es la que acabamos de ver. ¿Cómo se calcula la mediana? Para datos no agrupados, sencillamente ordenamos la colección de datos y el dato que queda en medio, que son esos dos datos que ya mencionaba, pues va a ser la mediana. Si es par, lo que tenemos que hacer es un promedio de los datos que están en el centro. Si es impar, nos va a quedar uno, pues, solito, ¿sale? Y ahí tenemos la mediana. Finalmente, un dato más, una medida, perdón, más de la que ella no hizo referencia, es el rango, chicos. Y el rango se va a calcular restando al valor máximo el valor mínimo. Y ahí nos va a permitir conocer este intervalo, que es la medida que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Y esto pues nos va a permitir completar las medidas que tenemos hasta ahorita de tendencia central, ¿sale? Entonces, chicos, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta respecto de estas 4 medidas de tendencia central que acabamos de ver, estos ejemplos, que obviamente se van a quedar aquí en el video grabados para que podamos pues ir a consultarlos cada vez que sea necesario, cada vez que no les quede claro, y pues también nos sirva como un acervo ahí para tenerlo de saber cómo se calculan estos datos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, maestro, yo creo que de mi parte, pues, sí quedó claro. Y no tengo ninguna duda. Ya si en el transcurso de la semana me surge alguna, pues te la comento, pero Muy bien, muy bien. Eric, muchas gracias. Kevin, No, profe, ninguna. De mi parte tampoco. No, profe, ninguno. gracias. Muy bien, Kevin. Jorge. No, profe, ninguna duda. Hasta el momento ninguna. Ok, ok, muy bien. Compañera, la nueva, ¿cómo nos dijo que se llamaba? Carla. Carla. Un gusto, Carla. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No, profe, sí, yo también, pues igual voy a tener que checar si tengo una duda el video de nuevo, pero no, creo que sí me quedó claro. Gracias. Muy bien, muy bien. Y cualquier duda, chicos, ya saben, no duden en escribirme si lo quieren hacer en el grupo o si quieren hacerlo de manera personal. Y pues les damos respuesta a las dudas, chicos. Si es en la semana, pues ahí sí les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia porque estoy con los chicos de prepa y ya no, no puedo responderles a lo mejor en el instante, pero en cuanto tenga un chancecito, les trato de responderles, ¿vale? Bien, chicos, ¿tuvieron algún problema con la tarea para subirla a la plataforma?
Yo no, profe. Yo no tuve ningún problema. No, profe, ningún problema. Muy bien, chicos. Bueno, les recuerdo, tratemos de hacerlo en tiempo y forma, tratemos de que sea un trabajo formal. Ya les mandé por ahí las características, cómo están, cómo es que quería yo el trabajo, para que se vayan familiarizando, chicos, con esta manera de citar, de ordenar, de estructurar sus trabajos, de revisarlos antes para que no lleven faltas de ortografía y sobre todo, pues que estén en tiempo y forma para que se puedan calificar, ¿sí? Tuvimos hasta el día de ayer, hasta las 12 de la noche para subirlos. La plataforma nos indica por ahí si hay un trabajo extemporáneo, nos va a decir el horario que lleva de retraso y pues a veces no nos permite revisarlo. Entonces, chicos, pues yo creo que por el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. Espero que estas 4 medidas de tendencia central hayan quedado claras y pues, como ya les había comentado, a más tardar el día de mañana por la tarde noche o el domingo ya estará en plataforma la tarea, los ejercicios que voy a necesitar que solventen y van a tener toda la semana hasta el día viernes a las 12 de la noche para poder subirla a la plataforma. Nuevamente, chicos, yo no tengo ningún problema en que lo hagan en el medio que ustedes consideren o esté a su alcance. Puede ser incluso a mano en su libreta. Le toman una captura por ahí y lo pueden subir así también. Si lo hacen de manera digital, pues no traten que llegue una presentación, que sea algo formal, chicos, que sea un trabajo digno de un profesionista o de un futuro profesionista ya, eh, y no de un jovencito de tercero de primaria, ¿sale? Bien, chicos, si no existe ninguna duda, si no hay algún otro comentario quieran hacer antes de que demos por finalizada la sesión. Yo, profe, Sí, dígame. bueno, había checado en la plataforma justamente lo que está diciendo que hay un trabajo. No Ujú. sé si a mí me lo cuente aún o cómo está, quisiera saber. Sí, claro que sí, porque usted pues es prácticamente de nuevo ingreso. Va a tener por ahí Sí, el mismo plazo que sus compañeros para entregarlo. Eh, Aquí, pues en lo que ya no puedo hacer nada es que se le van a juntar, digamos, los 2 trabajos de la semana, pero sí lo va a poder entregar. Va a tener el mismo ok. tiempo de plazo que tuvieron sus compañeros y el próximo viernes, ahora sí, aunque suene canción, pero va a tener para subirlos a la plataforma y pues se le va a tomar en cuenta. Claro que sí, Ok, profe, muchas gracias. para servir. Bien, chicos, pues los veo la siguiente semana en la próxima sesión. Por ahí, a más tardar el domingo por la tarde, ya estarán los ejercicios en plataforma. Échenle una revisadita, por favor, y empiecen a resolverlos. Cualquier duda, estoy a la orden y pues nos vemos la siguiente semana. Igual que siempre, chicos, dedíquenle unos minutitos a estos temas de estadística. Dedíquenle el mismo tiempo que le dedican al Facebook o al WhatsApp en ver un videito por ahí de algún ejercicio y van a ver que se les va a facilitar mucho más, ¿sí? Así como a veces navegamos un ratotote viendo TikToks, que si bien es cierto nos hacen reír, son parte del esparcimiento, también hay TikToks sobre esto. Échenle una revisadita y les diría que le echen ganas, pero mejor échenle tiempo. Es mucho más redituable. Los veo la siguiente semana, chavos. Los veo la siguiente semana. Carla, bienvenida. Pues por acá Gracias, profe. los espero la próxima sesión, chicos. Que tengan bonita noche. Los veo dentro de 8 días, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Eric. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Kevin.